Te estaban mirando con una rabia silenciosa, mientras fingían normalidad, y esa mezcla tan rara entre sonrisa y sequedad, esa que notas en un mensaje corto o en un saludo sin calor, no era imaginación. Veo una intención torcida, muy cerca de tu vida diaria, nacida porque algo en ti avanza aunque vayas con cansancio, aunque a veces te duermas dándole vueltas a lo mismo, aunque parezca que no te cunde nada. Lo fuerte no es solo que esa persona quiera frenarte, lo fuerte es que ya ha intentado manchar tu nombre, enfriar un vínculo o sembrar dudas, y una parte de ti lo sintió antes de poder explicarlo. También veo protección firme, una presencia cortante y limpia, que no viene a asustarte sino a apartar lo que se escondía, para que entiendas por qué últimamente estabas más alerta, más sensible, más pendiente de ciertos detalles. Y esta lectura entra justo donde más te duele, porque toca ese momento en que empiezas a sospechar, de quien menos te apetecía sospechar, cuando preferirías pensar que solo era una mala racha, y no una intención tan oscura. Se te removió el cuerpo en días concretos, en una conversación aparentemente tonta, en un silencio demasiado largo, en esa sensación de volver a casa con la cabeza cargada, sin motivo claro, como si hubieras estado defendiéndote sin darte cuenta. No se trata de una enemistad abierta, veo más bien a alguien que calla mucho, observa demasiado, y se incomoda cuando algo bueno te pasa, incluso cuando intentas quitarle importancia para no molestar a nadie. Si ya has sentido esa punzada rara cuando alguien te felicita sin alegría, escribe abajo que lo estoy viendo claro, regala tu like y suscríbete, porque esta verdad merece salir entera. Lo que más impresiona es el origen de esa envidia, porque no nace de un gran éxito visible, nace de algo más íntimo, de tu manera de resistir, de seguir adelante incluso cuando has tenido días de café frío, respuestas tardías y ganas de mandarlo todo lejos. Esa persona pensó que ibas a romperte antes, que ibas a perder fuerza, que ibas a conformarte con menos, y descubrir que sigues de pie, le ha revuelto por dentro de una forma casi obsesiva. Veo gestos pequeños con mala intención, comentarios que parecen bromas, cambios de tono cuando nombras un plan, un logro o incluso una paz recién recuperada, y eso explica por qué algunas escenas se repiten con distinto disfraz. Lo cotidiano, precisamente lo más normal, se convirtió en el lugar donde se nota el choque, en una mesa, en un chat, en una visita rápida, en ese instante raro en que todo parece correcto, y sin embargo se te encoge el ánimo. San Miguel muestra algo importante aquí, no te estaban odiando por lo que haces, te estaban midiendo por lo que representas, porque les recuerdas todo lo que no se atreven a ordenar en su propia vida. No todo el daño ha entrado, y eso cambia mucho el panorama, porque lo que pretendían mover en tu contra se está quedando a medio camino, como un rumor que no termina de cuajar, o una distancia que se iba a crear y acaba delatando al que la empujó. Veo una protección actuando de forma muy concreta, cortando alianzas raras, enfriando planes sucios y dejando a esa persona más expuesta de lo que cree, aunque todavía conserve una fachada bastante convincente. Quiero saber si también te pasa eso, de notar una habitación rara después de hablar con alguien concreto, porque ese detalle tan pequeño, cuando se repite, nunca llega vacío. Y aquí aparece la parte que duele más, porque durante un tiempo intentaste justificarlo todo, dijiste que quizá estabas más sensible, que tal vez era cansancio, que no convenía montar una película, por una mirada extraña o por una frase mal puesta. Esa prudencia te honra, pero también dejó espacio para que alguien se acercara con máscara amable, mientras por dentro comparaba, competía y deseaba verte tropezar, aunque luego preguntara con tono correcto si estabas bien. Veo incluso una escena de aparente apoyo, una de esas en las que alguien te escucha, asiente y parece comprensivo, pero sale de ahí con el impulso de contar tu momento, desde un ángulo que no te favorece. Cuando eso pasa, la persona atacada suele sentirse confundida antes que enfadada, porque el golpe no llega de frente, llega envuelto en costumbre, en cercanía y en esa pereza natural de pensar mal de quien ya conoces. Por eso esta lectura te sirve tanto ahora, porque te devuelve una verdad que venías rozando, y te quita de encima la culpa absurda, de haber percibido algo que sí estaba ocurriendo. No veo una superioridad real en esa persona, veo inseguridad vieja, comparaciones guardadas, y un orgullo que se activa cuando siente que recuperas brillo, porque tus pasos le hacen notar todo lo que dejó pendiente por miedo, por comodidad o por puro desorden. Ese tipo de envidia no necesita grandes razones, le basta con verte tranquilo un día, recibir una buena noticia,
resolver algo por fin o simplemente dejar de perseguir la aprobación de quien nunca estuvo limpio contigo. Y escucha esto con calma, porque importa mucho. Cuanto más intentabas pasar desapercibido para no despertar conflicto, más evidente quedaba tu luz, y eso le irritaba precisamente porque no estabas buscando imponerte. Empieza a encajar esa sensación de hablar menos con ciertas personas, de revisar después una conversación y pensar que algo no cuadraba, de notar que cuando estás mejor, curiosamente surge una crítica, una ausencia o un comentario envenenado disfrazado de sinceridad. Veo también a alguien cercano que no ha visto todo, pero ya intuye parte del problema, una persona de trato sencillo, quizá más observadora de lo que aparenta, que empezará a enseñarte con hechos dónde estaba el desequilibrio. Dime abajo si últimamente te cuesta más contestar a una persona concreta, porque cuando el cuerpo se frena antes que la cabeza, suele estar protegiéndote de algo muy real. No se trata de vivir desconfiando de todo el mundo, se trata de entender por qué ciertas relaciones empezaron a pesarte, como una bolsa llena de piedras pequeñas, de esas que no ves al principio y luego no te dejan caminar ligero. Y todavía falta una pieza delicada, porque la intención de hundirte no venía solo de una emoción fea, venía también de una necesidad de control, que empezó mucho antes de que te dieras cuenta. Eso cambia bastante lo que parecía una simple mala vibra, porque veo que esa persona no soporta perder acceso a tu atención, a tu tiempo o a la versión de ti que antes se explicaba demasiado, se disculpaba mucho o aguantaba más de la cuenta. En cuanto empezaste a poner distancia, aunque fuera poca, se activó una tensión distinta, una de esas que se nota en respuestas secas, en pequeños castigos emocionales, o en un interés repentino por saber más de tu vida. No era curiosidad inocente, era vigilancia disfrazada, y esa diferencia va a dolerte un poco cuando la veas entera, porque obliga a mirar de frente una relación que quizá llevaba años funcionando con reglas injustas. Lo que se abrió aquí no se puede cerrar con una excusa rápida, porque cuanto más miro más claro queda que tu intuición no llegó tarde, llegó cuando por fin estabas listo, para soportar la verdad sin traicionarte otra vez. Veo un nudo emocional todavía activo, ligado a un gesto concreto, a una conversación que no terminó limpia, o a un favor que acabó pesando más de la cuenta, y ahí está la pista que te falta. La rabia de esa persona no empezó cuando brillaste, empezó cuando dejaste de ser fácil para su control, y eso deja tu corazón en un lugar muy distinto del que pensabas hace apenas un momento. Tauro, llevas tiempo sosteniendo una escena incómoda, con más elegancia de la que merecía, y mientras intentabas mantener la paz, alguien fue leyendo tus pausas como debilidad, tus buenos modales como permiso, y tus silencios como terreno libre para empujarte. Veo que la situación actual te tiene entre el cansancio y la claridad, porque ya no tragas igual, ya no te sale sonreír por cumplir, pero todavía existe una parte de ti que teme romper una dinámica conocida. Esa mezcla se nota muchísimo en lo diario, en cómo miras el móvil antes de abrir ciertos mensajes, en cómo se te encoge el ánimo antes de ver a determinada persona, o en cómo te prometes no entrar al juego y aún así sales removido. Lo importante es que ya no estás en el mismo punto, porque antes te confundías, y ahora empiezas a distinguir entre una mala tarde y una relación que de verdad te drena. San Miguel enseña que la envidia siguió creciendo en paralelo a tu despertar, no porque hagas ruido, sino porque estás recuperando una dignidad que alguien daba por sentada. Esa persona conoce partes de tu historia, sabe dónde has sido más blando, cuándo has dudado de ti, cuándo te has sentido fuera de lugar, y por eso sus golpes, aunque pequeños, parecían entrar tan hondo, porque tocaban justo donde más costó cerrarte. Veo escenas muy normales, de las que cualquiera podría restar importancia, una corrección delante de otros, un comentario que te deja mal sabor cuando ya estás en casa, una ausencia extraña en un momento importante, o una broma repetida que siempre cae sobre ti. Quiero saber si también tienes a alguien que solo parece amable cuando todo va a su favor, porque ese detalle doméstico, tan simple, está pesando más de lo que parece. No todo gira alrededor de una sola relación, y ese es el matiz que cambia la lectura, porque alrededor de esta persona aparece otra que no participa de forma directa, pero observa, calla y pronto entenderá mejor lo que está pasando. Puede ser alguien de la familia, una amistad antigua o incluso una persona del trabajo, que ha visto más de lo que imaginabas, alguien que no es de montar lío, pero distingue muy bien la mala intención cuando se repite. Lo interesante es que esta segunda presencia sirve de espejo, porque te hará notar que no estabas exagerando,
que ciertas conductas no eran normales, y que no todo el mundo te trata con esa mezcla de cariño y veneno. Cuando una verdad así se confirma desde fuera, cambia la espalda, cambia la voz, y cambia incluso la forma de entrar en un sitio, porque de repente dejas de pedir perdón por percibir lo obvio. Y ahí nace un pequeño giro favorable, uno de esos que no hacen ruido, pero empiezan a mover las piezas a tu favor de forma bastante seria. Aún así veo una costumbre emocional en ti que conviene mirar, porque has intentado resolver con paciencia, lo que solo iba a respetar un límite claro, y cuando una persona envidiosa nota exceso de comprensión, interpreta que puede seguir tensando la cuerda. No lo hiciste por ingenuidad, lo hiciste porque valoras la armonía, porque conoces el peso del conflicto en casa, en el trabajo o en el círculo cercano, y porque a veces uno prefiere adaptarse antes que entrar en guerra. Si alguna vez has rehecho en la cabeza una conversación 1000 veces, buscando si dijiste algo mal, dímelo abajo, porque esa manía de revisar cada detalle aparece mucho, cuando alguien te descoloca sin dar la cara. Ahora aparece una escena más delicada, y tiene que ver con dinero, favores, oportunidades o reconocimiento, algo tangible, que esta persona siente como una amenaza aunque ni siquiera le pertenezca. Veo que tu avance en ese terreno, incluso si aún no es grande, le resulta insoportable, porque desmonta la imagen que tenía de ti, una imagen donde seguías dependiendo, dudando o pidiendo permiso. Por eso en vez de enfrentarse abiertamente, intenta ensuciar tu impulso, rebajando tus decisiones, sembrando dudas, o actuando como si estuvieras exagerando al proteger lo que es tuyo. Ese comportamiento no nace de la justicia, nace del miedo a quedarse atrás, del terror a verte construir una vida más serena, mientras su propio desorden se le nota en la cara, en las prisas o en el mal humor sin explicación. Veo también un patrón antiguo, quizá de meses, quizá de más tiempo, donde cada vez que recuperabas ilusión por algo, aparecía una pequeña fuga de energía, una llamada rara, una crítica inoportuna, un conflicto absurdo, o un comentario capaz de pincharte justo antes de disfrutar. Durante mucho tiempo pensaste que era casualidad, o que simplemente coincidían épocas intensas, pero ahora se ve la mano detrás de esos cortes, y eso cambia completamente el relato que te estabas contando. Me interesa saber si notas más paz cuando no compartes ciertos planes con nadie, porque a veces el alivio llega antes que la explicación, y aún así dice muchísimo. No porque todo el mundo te quiera mal, sino porque una persona concreta se acostumbró a entrar demasiado en espacios que no le correspondían. Y aquí el asunto se vuelve más serio, porque ya no se trata solo de envidia pasiva, se trata de un intento de influir en cómo te ven otros. Esto puede tocar una amistad, un vínculo afectivo o un entorno donde tu imagen importa, porque veo palabras dichas a medias, insinuaciones, y una forma muy cobarde de instalar sospechas sin dejar huella directa. No siempre lo hizo de manera evidente, de hecho esa es su mayor baza, parecer razonable, parecer preocupado, parecer incluso protector mientras deja una semilla sucia en la cabeza ajena. Lo incómodo es que alguna de esas semillas sí cayó, y por eso quizá notaste un cambio en alguien, una frialdad repentina o un trato distinto que nunca entendiste del todo. La buena noticia es que eso no se sostiene mucho más, porque cuando una mentira necesita tanto maquillaje, termina mostrando costuras por el cansancio de quien la mantiene. Y entonces algo que parecía un simple malentendido, empieza a verse como lo que era, una maniobra nacida de la comparación, del resentimiento y de una necesidad infantil de recortarte. Tu intuición no solo estaba captando envidia, estaba captando miedo, y esa diferencia es clave, porque la persona que teme perder influencia actúa con más torpeza, cuando siente que ya no controla sus tiempos ni sus trampas. Veo una conversación cercana, no necesariamente explosiva, pero sí muy reveladora, donde un detalle pequeño, quizá una frase mal medida, o una reacción desproporcionada, terminará enseñándote más que cualquier confesión abierta. Entonces entenderás que no estabas lidiando con un mal carácter aislado, sino con una estrategia emocional sostenida, y eso te va a mover por dentro, de una manera que ya no te dejará mirar atrás igual. Tauro, lo que parecía una simple hostilidad, tiene una raíz más vieja y más personal de lo que imaginabas, porque esta persona no compite con tu presente, compite con la versión de ti que creía poder manejar, y que ya no está disponible. Veo un giro fuerte aquí, uno que da sentido a muchas escenas sueltas, porque la intención de hundirte no empezó cuando te fue mejor, empezó cuando dejaste de necesitar aprobación para sentir que valías. Eso lo cambia todo,
porque ya no hablamos solo de celos por un logro, por una relación o por un plan. Hablamos de alguien que se descoloca al notar que no puede decidir quién eres. Y cuando esa clase de control se resquebraja, la máscara empieza a resbalar, en un tono, en un enfado fuera de lugar, en una crítica demasiado afilada para una tontería cualquiera. Lo sorprendente es que parte de esa caída de máscara no la vas a provocar tú, la va a provocar su propio exceso, su prisa, su incapacidad para soportar verte más firme. Aquí entra una verdad delicada, porque durante mucho tiempo esa persona mezcló afecto con dominio, ayuda con deuda emocional y cercanía con derecho a invadir, y por eso te costaba tanto distinguir dónde acababa lo normal y dónde empezaba el abuso. En la vida real esto se nota en cosas muy concretas, en ese favor que luego te sacan, en esa confianza que de pronto se usa en tu contra, en ese gesto amable que más tarde aparece como arma en una discusión. Si alguna vez te han hecho sentir ingrato por poner un límite sano, quiero leerte, porque ese pellizco de culpa tan injusto aparece clarísimo alrededor de tu situación. Veo además una información que se recoloca por completo, un recuerdo que quizá habías archivado como tontería, y que ahora adquiere otro peso, una frase en la que te desanimaron justo antes de intentar algo, una advertencia rara sobre alguien que luego resultó no ser cierta, o una opinión tajante que te apartó de una oportunidad. Esa escena no era protección, era intervención, y comprenderlo te puede dejar unos segundos en silencio, con esa mezcla de enfado y alivio, que aparece cuando por fin entiendes por qué un camino se torció. Dime abajo si te ha pasado eso de recordar una frase antigua, y sentir de golpe que escondía otra intención, porque esa clase de memoria llega, cuando ya estás preparado para verla sin maquillajes. Y sí, duele revisar el pasado con ojos nuevos, pero también libera, porque dejas de culparte, por decisiones que estuvieron contaminadas desde el principio. A partir de aquí la lectura se vuelve más caliente, porque la persona envidiosa nota que algo se le escapa, y puede intentar una maniobra final, un acercamiento repentino, una amabilidad extraña, o incluso un discurso donde se hace la víctima para que vuelvas a bajar la guardia. No veo éxito duradero en eso, pero sí veo capacidad para confundirte un instante, sobre todo si toca una parte tierna de tu historia, un recuerdo compartido o una costumbre a la que aún le tienes cariño. Lo importante es que ya no estás indefenso, porque ahora reconoces el patrón, y cuando uno ve el patrón, hasta un abrazo puede leerse distinto, hasta una disculpa puede oler a estrategia. También aparece una protección muy activa sobre tu entorno, especialmente sobre una conversación pendiente, y sobre un vínculo que esta persona quería torcer. Veo que alguien te va a comprender mejor de lo esperado, quizá no con grandes palabras, pero sí con una actitud limpia, con presencia real, con esa sensación tan rara y tan bonita de no tener que justificarte demasiado. Quiero saber si últimamente valoras más a quien te da paz, que a quien te promete intensidad, porque esa preferencia tuya, tan sencilla, está marcando el inicio de un cambio enorme. Esa comprensión ajena desmonta muchas mentiras a la vez, porque cuando alguien te trata con claridad, de repente distingues con mucha más facilidad todo lo demás. La revelación más fuerte no es que quisieran verte abajo, la revelación más fuerte es que no han podido, y eso les desordena mucho más que cualquier enfrentamiento abierto. Veo una inversión de papeles, lenta pero clara, donde tu estabilidad crece y su máscara pesa cada vez más, hasta el punto de que ya no puedes sostener la misma versión delante de todos. En términos muy humanos esto se nota cuando alguien empieza a contradecirse, cuando su tono cambia según quien escuche, cuando sus quejas pierden fuerza, o cuando quienes antes asentían empiezan a mirar raro. Y para ti esto trae una urgencia dulce, no de pelear, sino de decidir por fin qué puerta cierras, a qué conversación ya no vuelves, y qué parte de tu vida dejas de exponer por costumbre. Porque ahora sabes algo que ya no cabe debajo de la alfombra, sabes que seguir igual también sería una elección, y esa elección te costaría demasiado. Tauro, la salida de todo esto no viene con venganza, viene con claridad, con límites que se sienten limpios y con una recuperación de fuerza, que se nota hasta en cómo ocupas tu propio espacio al entrar en casa, al trabajar o al hablar de tus planes. Veo el tema principal resolviéndose a tu favor, porque la envidia de esa persona deja de tener vía libre, en cuanto dejas de alimentarla con explicaciones, con acceso y con esa paciencia infinita que tantas veces usaste por amor, por costumbre o por pena. Lo que antes parecía una amenaza enorme, empieza a encogerse cuando tú recuperas centro, orden y distancia, y esa es la parte más luminosa de la lectura,
no necesitas destruir a nadie para salir de esta mejor. San Miguel muestra corte, limpieza y restitución, como cuando por fin abres una ventana después de días de aire cargado, y descubres que respirar normal también era una forma de paz olvidada. Y desde esa paz se mueven oportunidades concretas, no solo emocionales, porque al dejar de sostener peso ajeno, vuelves a tener manos y cabeza para lo tuyo. Veo una mejora clara en tu entorno más inmediato, una conversación que se acomoda, una relación que se fortalece, o una decisión práctica que te devuelve control, quizás sobre dinero, horarios, trabajo o una dinámica familiar que ya venía pidiendo orden. Lo que más me gusta es que no aparece como un milagro caído del cielo, aparece como fruto de tu lucidez, de empezar a decir menos donde no toca, y de poner energía donde sí merece. Si sientes que ya toca elegirte sin tanta culpa, escríbeme que me elijo de verdad, porque nombrarlo en voz alta, aunque sea aquí, puede ser el primer paso que cambie toda la escena. La persona envidiosa seguirá intentando mantener cierta imagen, pero su fuerza sobre ti baja mucho, y eso se nota rápido, en que sus palabras te afectan menos, en que detectas antes la trampa, o en que incluso otros empiezan a cansarse de sus dobles caras. Veo que dejarás de reaccionar como antes, y esa simple diferencia va a desactivar una parte enorme del conflicto, porque quien busca hundirte suele contar con tu desgaste, con tu culpa o con tu necesidad de aclararlo todo. Cuando eso ya no está, el juego se le cae de las manos, y tú recuperas algo valiosísimo, tiempo mental, sueño más limpio, y esa alegría pequeña de hacer tus cosas sin sentirte observado. También aparece recompensa en lo afectivo, porque al limpiar esta interferencia, se aclara quién sí está contigo de verdad, quién se alegra cuando avanzas, y quién se queda sin pedirte una versión empequeñecida para sentirse cómodo. Puede tratarse de una amistad que se vuelve más íntima, de un familiar que por fin entiende algo, o de una persona nueva que entra con una energía tan sencilla, que al principio hasta te sorprende. Me da curiosidad saber si ahora mismo valoras más una conversación tranquila, que una compañía intensa, porque esa preferencia tan cotidiana está describiendo muy bien el tipo de vínculo sano que viene hacia ti. Lo importante es que ya no confundirás intensidad con verdad, ni costumbre con lealtad, y esa sabiduría te protege muchísimo más de lo que imaginas. Cuando uno deja de romantizar el desgaste, empieza a reconocer el amor limpio casi al instante, y eso cambia toda la ruta. En lo material veo un alivio que llega después de poner orden, no necesariamente de golpe, pero sí con señales claras de mejora, una solución pendiente, una oportunidad mejor medida o un ingreso que se estabiliza, gracias a una decisión que ahora tomarás con más cabeza. La envidia ajena estaba interfiriendo también en tu concentración, en tu seguridad y en tus tiempos, y al soltarte de esa presión, vuelves a rendir mejor, a elegir con más calma y a fiarte otra vez de tu criterio. Esto puede coincidir con días de mucho movimiento, de agendas apretadas, de ir pensando en 1000 cosas mientras calientas la cena o recoges una habitación, pero aún así sentirás una base más firme debajo de los pies. Quiero leerte si últimamente te prometiste no contar un plan hasta tenerlo bien atado, porque esa prudencia nueva tuya, tan serena, está siendo una auténtica bendición. Aparece además una reparación interna muy bonita, la de dejar de verte como alguien que se equivocó por confiar, para empezar a verte como alguien que aprendió muchísimo sin perder nobleza. Esa diferencia sana heridas de verdad, porque no te endurece del todo, no te vuelve frío, solo te vuelve más fino para distinguir, más rápido para notar, y más valiente para retirarte sin montar un drama eterno. Veo incluso un momento sencillo, casi doméstico, en el que sentirás alivio sin razón aparente, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que por fin pasó lo peor, y esa sensación será completamente real. No todo se resuelve en una conversación épica, a veces la victoria llega cuando dejas de revisar un chat 20 veces, cuando no esperas una llamada que antes te alteraba, o cuando una presencia ya no manda sobre tu humor. Ahí sabrás, sin necesidad de más pruebas, que la sombra perdió fuerza, y que tú recuperaste mando sobre tu vida. La protección sigue muy cerca, pero ahora no solo aparta, también impulsa, porque veo caminos abriéndose en sitios donde antes dabas vueltas, propuestas más limpias, gente más coherente y una autoestima menos dependiente de la respuesta ajena. Si estabas dudando de un cambio, de una distancia o de una decisión práctica, esta lectura lo ilumina bastante. Conviene elegir lo que te deje dormir en paz, lo que no te obligue a justificar tu valor a cada rato, y lo que no convierta tu bondad en una herramienta contra ti.
Y te digo algo muy claro para cerrar este viaje con la alegría que mereces: no viniste a esta etapa para ser la diana del resentimiento ajeno, viniste para recuperar tu sitio, tu voz, tu calma y una prosperidad que no necesita esconderse para sobrevivir. Lo que intentaron romper en ti se va a fortalecer, lo que quisieron ensuciar se va a aclarar, y lo que parecía una amenaza total, terminará siendo la prueba de que ya no entregas tus llaves emocionales a quien no sabe cuidarlas. Quédate con la certeza de que lo limpio gana terreno, de que tu nombre se ordena, de que tu camino se endereza, y de que todavía vienen momentos muy bonitos para ti, así que aquí te espero, con todo mi cariño, en la próxima lectura.